Mientras corría hacia la torre, la información que había obtenido de Leo durante su combate le daba vueltas en la cabeza. Él había dicho que Gulfheim era uno de sus enemigos, pero por alguna razón no mencionó al príncipe Arnold, y ella quería saber por qué el príncipe no era su enemigo, pero su reino sí. Cuando llegó a la torre, pudo ver a Oliver y al obispo Schneider yaciendo a los pies del ayudante del príncipe Arnold, y le preguntó a Lishi qué hacía ahí, pues estaba seguro de haber enviado un sacerdote a su cuarto para que le pidiera que se quedara a descansar. Lishi, al escuchar esto, le preguntó si todo había sido obra de Arnold, y Oliver respondió que sí, y que en ese momento su señor se encontraba en los pisos superiores de la torre persiguiendo al arzobispo. Lishi subió por las escaleras pese a que se estaba quedando sin fuerza ni aliento debido a que su cuerpo aún no estaba totalmente recuperado y había agotado su energía corriendo y luchando, pero aún así se apresuró a subir a la torre. Cuando llegó al sexto piso, vio las herramientas sagradas de la diosa tiradas por toda la escalera. Esto le indicó a Lishi que Emilia debería estar en peligro, pues ella veneraba a la diosa y nunca dejaría tiradas sus herramientas. Recogió las flechas y el arco y corrió lo más rápido que le permitía el cuerpo. Al llegar al séptimo piso, gritó el nombre de Arnold, quien tenía en sus pies a los cuerpos desmayados de los sacerdotes. El hombre que estaba delante de ella era la viva imagen del emperador que la había matado en su sexto bucle. Arnold se acercó a ella y con una voz muy dulce le preguntó qué hacía allí, pues se veía muy pálida y débil. Luego pasó su mano ensangrentada por la mejilla de Lishi y con esa dulce voz le aseguró que rescataría a la niña, pero que de momento esperar afuera sin poner objeciones. Lishi empezó a armar en su mente el rompecabezas de todo el asunto de Gulfheim y la iglesia, y al unir todas las piezas, las sospechas de Lishi que tenía de Arnold, la iglesia y la sacerdotisa real anterior, solo le bastó con preguntarle al príncipe Arnold de qué color era el cabello de su madre, y cuando él respondió que era de color violeta, Lishi supo entonces que la anterior sacerdotisa real no había muerto, sino que la habían enviado a otro país como Ren, es decir, para evitar que el reino de Gulfheim invadiera el reino sagrado de Domana, le entregaron a la sacerdotisa como esposa para el padre de Arnold. Por eso, el sacerdote le había pedido a Lishi que no se casara con el príncipe, porque era el hijo de la sacerdotisa y la iglesia estaba decidida a terminar con toda su línea de sangre. Por el mismo motivo, querían matar a Lady Emilia, pues era familiar de la sacerdotisa anterior, y también buscaban matar a Lishi para evitar que se crearan más descendientes de la sacerdotisa. Por eso, para proteger la vida de su futura esposa de la iglesia, Arnold le había dicho al arzobispo que después de la boda la encerrarían en el castillo, pues solo la quería como una esposa trofeo, declarando así que no tiene intenciones de tener hijos con Lishi. Arnold le explicó a su prometida que su padre era el origen de la razón por lo que la iglesia quería matar a Emilia, pues hace 22 años, con tal de no invadir el reino sagrado de Domana, los sacerdotes firmaron un acuerdo con Gulfheim. Parte de este tratado decía que cualquier persona que tuviera la capacidad y habilidad para convertirse en sacerdotisa fuera entregada al reino de Gulfheim. Por eso, la iglesia había mantenido oculta a Emilia, pues si el emperador de Gulfheim se enteraba de que había una sacerdotisa viva, aniquilaría la iglesia por romper el tratado, pues la existencia de la sacerdotisa va en contra de su acuerdo. Mientras subían por el octavo y noveno piso, Lishi dijo que por eso Leo decía que Gulfheim acabaría con la iglesia. Con estas palabras, Arnold se dio cuenta de que Leo era el protector de su prima Emilia y no un asesino. También supo que dentro de la iglesia había una facción que intentaba mantener viva a la sacerdotisa real y otra que intenta matarla antes de que Gulfheim la descubriera. Mientras corrían por las escaleras para encontrar a Emilia, Lishi se empezaba a sentir aún peor físicamente, pues podía ver la sed de sangre que tenía Arnold, por lo que todo su cuerpo estaba en pánico y le pedía que se alejara del príncipe. Lishi le pidió que se calmara, pues iba a crear víctimas innecesarias, pero él dijo que la iglesia había roto el tratado y que por eso ahora los quería matar. Así que él no veía la injusticia si él cobraba las vidas de los sacerdotes primero. Lishi siguió pidiendo que no matara a los inocentes, pero en respuesta, Arnold levantó una pierna y de una patada derribó una gran puerta de madera, dejando a la vista a un montón de sacerdotes, quienes le dispararon flechas para intentar matarlos, pero el príncipe pudo repeler todas las flechas con un solo movimiento de espada y puso toda su atención en el arzobispo, que arrastraba a una inocente Emilia hacia el altar. Arnold corrió hacia el altar y Lishi quiso ir con él, pero Oliver apareció detrás de ella y le dijo que se quedara ahí. Lishi obedeció
obedeció, pero le dijo al asistente de su prometido que el príncipe iba a matar al arzobispo. Oliver asintió con la cabeza, pero también dijo que estaba bien, pues la iglesia lo iba a excomulgar de todos modos y se lo entregarían junto con Milia al emperador de Galheim para conservar el tratado entre la iglesia y el reino extranjero. También dijo que esto sería una forma pacífica para terminar con el asunto, en lugar de que el emperador de Galheim fuera a la guerra contra el reino sagrado de Domana, debido a la existencia de Milia. El rostro de Oliver se oscureció antes de decir que si Arnold llegaba a matar al arzobispo solamente para salvar a su prima, Lady Milia en su corazón solamente llevaría más carga. También le pidió ayuda a Lishi para evitar que esto pasara. En este momento, Arnold seguía avanzando hacia el altar, esquivando las flechas que los sacerdotes les enviaban. Mientras más se acercaba al lugar, más certeras eran las flechas que intentaban aterrizar en el cuerpo del príncipe, pero esto a él no le importó. El arzobispo sabía que tenía que acabar con la vida de la niña para salvar su propio pellejo, por lo que subió a Milia al altar, en donde tenía pensado clavarle la espada. Desde donde estaba Lishi podía ver toda la escena y supo que si no hacía algo ella, Milia pasaría mejor vida. Pues aunque Arnold era rápido y avanzaba con buena velocidad, aún estaba lejos y no llegaría a tiempo. En ese momento vio el arco y las flechas que habían recogido de la escalera y decidió arriesgar su único tiro para atravesar la pierna del arzobispo, para que se retorciera del dolor y no le pudiera hacer nada a la sacerdotisa real. Oliver no tenía fe en que Lishi llegara a golpear a alguien con esa flecha, pues estaban muy lejos y no había viento o algo que le ayudara a Lishi, pero ella estaba decidida y utilizó todos los conocimientos que había aprendido en su cuarto bucle como cazadora. Se centró y tiró la flecha, la cual atravesó la pierna del hombre en el altar. Ahora que Milia estaba fuera de peligro, Arnold caminó de manera imponente hacia el hombre herido mientras arrastraba una pesada espada con su mano y mantenía una fría y cruel mirada en sus ojos. Pero antes de que llegara a su objetivo, Lishi lo había alcanzado e intentó llamar su atención, pero todos sus esfuerzos estaban siendo en vano, pues el príncipe solamente le ignoraba, ya que estaba perdido en su sed de sangre y venganza. Pues según él, había esperado durante 10 años esta oportunidad de acabar con la iglesia, pero Lishi estaba decidida a salvarle la vida al arzobispo, pues no quería que el príncipe Arnold pensara que solo podía usar los mismos métodos que su padre para lograr sus objetivos. Arnold ajustó la empuñadura de su espada para colocarla en su posición. El arzobispo estaba completamente petrificado de miedo y Lishi estaba desesperada por encontrar una manera de distraer de su odio al príncipe. De pronto recordó que había algo a lo que él reaccionaba. Entonces Lishi le echó los brazos al cuello y utilizó su peso para acercarlo. Con los ojos clavados en la nuca expuesta del príncipe, posó sus labios en él y un segundo después abrió mucho la boca y le dio una gran mordida en el cuello. En ese momento todos en la sala se quedaron mudos. La sed de sangre de Arnold vaciló y su mano se dirigió a la cadera de Lishi. Ella le soltó el cuello de Arnold con un grito ahogado. Los ojos azules del príncipe la observaban de cerca. Le preguntó qué estaba haciendo y ella respondió que solo quería que la mirara. Entonces tomó el rostro de Arnold entre sus manos y mirándole a los ojos le dijo que había fracasado el plan del arzobispo, por lo que no era necesario matarlo si no quería hacerlo. Pero él respondió que sí quería hacerlo, pues ese era un hombre despreciable capaz de terminar la vida de un niño con tal de salvarse. Pero Lishi lo convenció de no hacerlo, pues era más útil mantener al hombre con vida y sacar la información. Él se lo pensó bien y después le dijo al hombre que nunca olvidara que le debía la vida a su futura esposa, y antes de irse lo amenazó con hacerlo pasar por un cruel interrogatorio. En ese momento llegó el obispo Schneider con unos cuantos soldados armados. Lishi se puso tensa, pero Arnold le dijo que estaba bien, pues el obispo era enemigo del arzobispo, por lo que no estaba ahí para luchar contra Arnold o Lishi. Schneider, al ver la escena, empezó a gritarle a todos los sacerdotes que se encontraban ahí que el príncipe Arnold había salvado la vida de la sacerdotisa. Los monjes ahí presentes ovacionaron al príncipe y no dejaban de expresar su gratitud hacia él. Poco después llegó el duque y corrió para levantar a Milia del altar. Ella abrió los ojos lentamente y abrazó a su padre. Él le pidió perdón por confiar en la persona incorrecta. Milia le dijo que ella soñó que hace mucho tiempo, mientras ella dormía, le caían muchas cosas peligrosas encima, pero que su papá la había salvado, por lo que le pidió que continuara siendo su padre por mucho tiempo más. Arnold y Lishi observaban toda la escena y discutían sobre los lazos de sangre entre el duque y Milia, pues aunque en realidad no eran familiares, ellos definitivamente se habían convertido en padre e hija.
Para terminar con la conversación, Arnold buscó a Oliver para castigarlo por no cumplir con su orden de mantener alejada a Lizzie. Él le dijo que aceptaba el castigo por no cumplir con sus órdenes, pero que valió la pena ser testigo de la manera en que Lizzie detuvo al príncipe. Arnold le dio una patada a su sirviente y le dijo a Lizzie que la llevaría a descansar. Ella, al intentar caminar detrás de Arnold, no pudo hacerlo, pues le flaquearon las piernas, y al darse cuenta de esto, Arnold la levantó en brazos y Lizzie le gritó que no la cargara como a una princesa, pues le daba mucha vergüenza eso. Entonces el príncipe puso el brazo izquierdo bajo su trasero y con el brazo derecho le sostenía la espalda, así que a Lizzie no le quedó de otra más que rodear con sus brazos el cuello de Arnold para equilibrarse. Antes de que pudieran dejar el lugar, el obispo le cerró el paso al príncipe y le pidió que hablara con él un momento, pero Arnold no aceptó, diciendo que su esposa estaba delicada de salud y que su prioridad era que ella pudiera recuperarse. Así, Arnold llevó a Lizzie hasta su habitación y la metió en la cama para que pudiera descansar lo que restaba del día. A la mañana siguiente, Lizzie ya se había recuperado y acompañó a Arnold a ver al obispo Schneider. Él les explicó que su objetivo era eliminar al arzobispo porque quería eliminar a Amelia, pero necesitaba pruebas reales de este intento de asesinato. Por ello, dejó que las cosas sucedieran así. También le explicó que Leo trabajaba para él protegiendo a Amelia, pues en la iglesia había dos facciones, una que quería mantener viva a la sacerdotisa y esconderla del emperador de Galheim, y otra que quería matarla para evitar problemas con Galheim. El obispo antes pertenecía a la primera facción, pero ahora actuaba por su propia cuenta, por lo que le propuso al príncipe Arnold y a Lizzie formar una alianza. La cara de Lizzie se puso tensa otra vez, pero el obispo dijo que no quería involucrar a Galheim y al emperador. Esta alianza sería solamente entre él, Arnold y Lizzie, pues el obispo quería que la existencia de la sacerdotisa siguiera escondida del emperador, y también quería ayudarle al príncipe Arnold en todo lo que él le solicitara si es que algún día se convertía en arzobispo. Arnold no quería aceptar y ya estaba discutiendo fuertemente con el obispo. En eso, Millie entró en la habitación para despedirse de Lizzie, pues había escuchado que en cuanto terminara el festival, ella tendría la ceremonia de anulación y regresaría a Galheim. Cuando Lizzie escuchó decir a Amelia que le iba a extrañar, sintió una punzada en el pecho. En su corazón, Millie siempre sería la pequeña ama de Lizzie a quien quería y respetaba profundamente, y aunque la había querido como una hermana pequeña, ella sabía que en esta vida no podía cuidarla de esta manera. Antes de irse, Millie le preguntó a Lizzie si podía considerarla como su hermana mayor. Lizzie se agachó para ocultar su alegría, luego acarició la mejilla de Amelia, que estaba roja de vergüenza, y sonrió radiantemente. Estaría encantada de tener una hermana como usted, Lady Emilia. Lizzie también abrazó a la niña y ambas sonrieron felizmente. Después, Millie se dirigió al príncipe Arnold con una educada reverencia y le agradeció por haberla salvado. También le preguntó si se iba a casar con Lizzie. Él le respondió que sí. Entonces, Millie dijo que de ser así, él se convertiría en su hermano mayor. Arnold frunció el ceño y Lizzie se echó a reír. Después, Millie se fue, pues tenía que cumplir con su papel de la diosa en el festival. Una vez que se cerró la puerta, Schneider le dijo a Arnold que cuando conoció a Lizzie, le pidió que no se casara con el príncipe, pero que desconocía que ella sabía el parentesco de Arnold con la diosa, y le advirtió que nunca tuviera hijos, pues si de casualidad llegaran a tener una niña, la iglesia estaría dispuesta a entrar en guerra con Galheim con tal de llevársela. Por eso el obispo quería forjar una alianza con Arnold y Lizzie, pues de ese modo los hijos de la sangre de la sacerdotisa no tendrían que soportar semejante carga, no solo Lady Emilia, sino también cualquier futuro hijo. Lizzie sabía que en el futuro el príncipe Arnold hará arder la iglesia, pero esperaba que ese día nunca llegara. Después de un largo rato, Arnold aceptó el acuerdo con el obispo, pues en realidad su intención no era causar un conflicto armado por la existencia de Emilia, y declaró que ahora que tenía el poder de la iglesia que no necesitaba, encontraría la manera de usarlo a su favor. Cuando Schneider salió de la habitación, Lizzie y Arnold se quedaron solos. Ella le preguntó si no se estaba forzando al aceptar el tratado con la iglesia. Él le respondió que no, porque sabía que Lizzie quería una relación con la iglesia para poder ver más a la diosa, a lo que Lizzie dijo que era cierto, pero que no quería que él hiciera algo que en realidad no deseaba hacer. Aunque no estaba del todo contenta con la decisión de Arnold, Lizzie esperaba que no utilizara el favor de la iglesia para la guerra, pero ahora que ella también tenía una conexión con la iglesia, pensó hacer buen uso de ella para evitarlo. Más tarde, en su conversación, sin darse cuenta, empezaban a hablar sobre sus futuros hijos, de los cuales también el obispo les había advertido hace unos minutos. Cuando Arnold se lo señaló a Lizzie, ella emitió un agudo sonido por la sorpresa, y su mente se quedó en blanco ante el repentino cambio en la atmósfera de la habitación. Arnold se rió entre dientes y dijo: Realmente no lo entendiste.
No, lo entendí. Lo digo en serio, de verdad. ¿Ah, sí? En realidad, Lizzie sí sabía que el obispo Schneider sí estaba hablando de sus hijos, pero en su mente aún no había aterrizado la idea de que ella tendría hijos con Arnold. El príncipe le sonrió bebiendo para después decir: ¿Lo sabías? Y aún así nos preparaste habitaciones diferentes en el Palacio Independiente. ¿Ah? ¿Ahí es en donde me equivoqué? Lizzie entró en pánico por la angustiosa verdad que Arnold le había revelado, por lo que ella intentó buscar excusas razonables para justificarse, pero no encontró ninguna, pues el acuerdo que ella le había pedido sobre no ponerle un dedo encima también lo había anulado ella misma, por lo que Arnold ya no estaba sujeto a ese acuerdo. Él se lo recordó y después pasó su dedo por el anillo que llevaba ella en su dedo anular izquierdo y empezaba a pensar en qué debería hacer en ese momento. Al ver la cara de espanto que tenía Lizzie, Arnold rió y le dijo que solo estaba bromeando, pues nunca se aprovecharía de ella, ni siquiera después de la boda. Lizzie se sorprendió mucho al escucharlo y clavó su mirada en los ojos azules de su prometido. ¿No lo harás? No lo haré. Por alguna extraña razón, saber las verdaderas intenciones de Arnold con ella, quien no buscaba que Lizzie desempeñara el papel de una verdadera esposa, la tranquilizaba, pero al mismo tiempo le atormentaba y nuevamente sintió una horrible punzada en el corazón. Ahora los dos estaban sentados en el sillón de la sala. Arnold parecía cansado, pues ya llevaban algunas noches sin dormir bien. Lizzie lo sabía y le preguntó si quería dormir antes de que empezara el festival. Él le respondió que sí y se recostó en el sofá acomodando su cabeza en las piernas de Lizzie para usar su regazo como almohada. Ella se sorprendió que Arnold le permitiera descansar así. Lizzie tragó saliva. En sí no le importaba. Estaba un poco cerca y Arnold tenía la cabeza apoyada en sus muslos, lo cual le resultaba extraño, pero lo más extraño era que no le molestaba en absoluto. Su única preocupación en ese momento era ser una almohada incómoda para el príncipe. Al parecer, la preocupación de Lizzie tenía un fundamento lógico. Cuando ambos durmieron en la misma cama 2 noches atrás, pero él le aseguró que esa noche había descansado bien, pues esa noche fue la única en la que no había soñado con nada extraño. Y luego le preguntó qué había soñado ella esa noche, porque cuando el príncipe acercó su mano al rostro de ella para comprobar su estado de salud, ella atrapó su mano entre las suyas y sonreía aún dormida. Lizzie recordó que esa noche, por primera vez, ella soñó con su vida actual y con Arnold, pero solo respondió que era un secreto y le pidió a su prometido que ya se durmiera. Él sonrió y 5 minutos después se quedó dormido, y en ese momento el corazón volvió a dolerle. Más tarde se celebró el festival con grandeza y Emilia se lució representando a la diosa, pues sus movimientos y canciones eran aún más impresionantes que en el ensayo. Una vez terminado el festival, Lizzie retomó la ceremonia de anulación de su compromiso con el príncipe Dietrich y una vez que terminó, se anuló el compromiso y Lizzie junto con Arnold se preparaban para regresar a Galheim. Antes de subir al carruaje, Lizzie pudo ver que entre los soldados que custodiaban la seguridad de los futuros emperadores del reino se encontraba Leo, quien estaba conversando con los guardias y lucía un poco maltratado, pero con mucha energía. Resulta que mientras Lizzie estaba celebrando la anulación de su compromiso, Arnold convocó a Leo para darle la lección de la lucha que le había prometido. Debido a eso, él quería aprender todo sobre ese estilo de lucha. Lizzie se despidió de él, aún manteniendo en su imaginación el recuerdo de Leo de su sexto bucle, y solamente le dijo que se cuidara y aprendiera mucho, pero que nunca lastimara a nadie, pues ella quería que él pudiera seguir sonriendo por mucho tiempo. Leo se despidió de Lizzie y se fue. La voz de Arnold llegó hasta los oídos de Lizzie y le dio la mano para ayudarla a subir al carruaje. Mientras recorrían el camino para regresar a Galheim, Lizzie miraba a su prometido mientras pensaba que él la quiso acompañar en este viaje para protegerla de la iglesia. Como ella lo miraba tan fijamente, Arnold le devolvió la mirada. Sus finos dedos también se acercaron a ella. Le apartó el flequillo y le tocó la frente para comprobar si aún tenía fiebre. Una vez que se aseguró que ella estaba bien, retiró su mano. Lizzie le preguntó si se podía sentar al lado de él, pues quería mostrarle un truco de magia que había aprendido en la basílica. Él le dijo que sí, y cuando se sentó, hizo aparecer una corona de flores para su novio. Arnold dijo con el ceño fruncido que las coronas de flores que se reparten durante el festival eran supuestas bendiciones de la diosa. Lizzie lo sabía y también sabía que él nunca aceptaría algo así. Por eso, ella hizo esa corona de flores personal y especialmente para Arnold. El príncipe soltó una carcajada. Verlo sonreír de cerca le provocó una aguda punzada en el pecho, pero antes de que pudiera reflexionar sobre ello, Arnold dijo: «Creo que nunca he ganado contra usted, príncipe Arnold». Eso no es verdad. Simplemente no lo sabes.
Luego se quitó la corona de la cabeza y se la puso a Lizzie diciéndole que se le veía mejor a ella. Arnold revolvió el cabello de Lizzie, aparentemente sin intención de dar más detalles. Ella quería insistir en su conversación, pero de pronto se sintió extraña y el dolor en su pecho se hacía más agudo cada vez que Arnold la tocaba. El dolor que ahora sentía incluso podía ser más agudo que cuando Arnold la atravesó con la espada en su sexto bucle. Ella no quería que Arnold lo notara, así que se recostó en su hombro y le pidió que la dejara descansar así porque tenía sueño. Él sonrió y pasó sus dedos por el cabello de Lizzie, como si estuviera consolando a un niño, y aunque ella de verdad se quería dormir para olvidar el dolor, al final no pudo hacerlo. Así que se rindió y permitió que la atormentara en silencio aquel dolor en el pecho. Noches después de que regresaron de su viaje a la basílica, Arnold había acabado cediendo ante un berrinche lloroso de Lizzie, y ambos se encontraban en la habitación de la chica. De espaldas a él, Lizzie se desnudó lentamente, se limpió el cuerpo y se puso un camisón fino. Arnold también se limpió, se desabrochó un poco la camisa y ya estaba listo para irse a la cama. Lizzie fue la primera en acostarse de lado y así como estaba, se quedó por unos minutos admirando la espalda ancha del hombre que estaba con ella y luego le preguntó si no estaría más cómodo si fuera a su cuarto por un pijama, pero Arnold respondió que se dormiría así porque sospechaba que si salía del cuarto, Lizzie ya no lo dejaría regresar. Entonces apartó la colcha y la cama crujió cuando el colchón se hundió bajo su peso. Lizzie se arrimó a la pared, pero Arnold le dijo que no se alejara tanto. A Lizzie le resultaba extraño dormir en la misma cama que otra persona y admitió que tenía la mente borrosa. La cama era grande y tenía mucho espacio, pero ella se preocupó porque tal vez Arnold se estaba sintiendo apretado ahí, aunque ese no era el caso y él se lo hizo saber. Entonces ella pellizcó una manga de la camisa de su novio y la acercó hacia ella para preguntarle si él no se estaba obligando a estar con ella, solo porque se lo había pedido. Nuevamente, Arnold le dijo que ese no era el caso y que por favor no llorara. La mente de Lizzie aún estaba frágil y cada pequeña cosa que pensaba podría hacerla llorar. Arnold no estaba acostado boca arriba, pero se giró hacia ella acercándose. Pasó los dedos por el cabello de Lizzie como si quisiera consolarla. Aunque ella tenía la vista nublada por las lágrimas, pudo ver el rostro preocupado de Arnold. Ante esta visión, Lizzie se disculpó con él porque se sentía que estaba haciendo una molestia y que era como si lo obligara a cuidar de un niño pequeño. Arnold le respondió que no pensara eso porque él no la veía como una niña. Ella le preguntó por qué le daba tantos mimos y hacía que su corazón se sintiera cálido. Lizzie se frotó el ojo distraídamente y Arnold le dijo que debía estar agotada, pero ella le aseguró que no tenía sueño. Bien, cierra los ojos. Lizzie negó con la cabeza, pues le daba un poco de miedo dormirse. Arnold solo suspiró y movió su mano hasta la parte baja de la espalda de ella. Lizzie se sorprendió y su prometido, al notarla asustada, solo le dijo que los niños se adormecían si los acariciaban así. Pero acabas de decir que no era una niña. ¿Lo hice? Ella intentó responderle, pero el ritmo constante de la mano de Arnold la estaba arrullando, mientras que sus pensamientos se nublaban. Realmente no quería dormirse porque le daba miedo que él se levantara de la cama y la vigilara toda la noche, pero no le importaba que él se durmiera primero. Si te doy una palmadita, ¿te dormirás primero? ¿Por qué intentas convertirlo en una competencia? Lizzie se agarró a la camisa de Arnold para que no pudiera levantarse de la cama. Arnold frunció el ceño y le preguntó si aferrarse a quien estuviera a su lado mientras dormía era una costumbre suya. Ella no sabía de qué hablaba, pero después recordó la primera vez que pasaron la noche juntos. Arnold le recordó que ella se había abrazado su cuello toda la noche. Después de una breve plática sobre aquella vez, Lizzie soltó la camisa de su novio y le pidió en voz baja que se tomaran de las manos. Arnold entrelazó sus dedos con los de ella. La forma en que le tomaba la mano era tan tierna y fuerte a la vez. Lizzie apretó su mano suavemente. Entonces, un resignado y amable Arnold le preguntó: ¿Estás satisfecha? Lizzie sonrió encantada por la sensación de seguridad que le proporcionaban sus dedos entrelazados y le dijo que estaba muy feliz por ese momento, ya que le encantaba que él hiciera eso. La mano de Arnold estaba fría, pero se calentó rápidamente en la de Lizzie. Y antes de que se rindiera ante el sueño, se aseguró de que Arnold le prometiera no levantarse de la cama para vigilarla toda la noche y que descansaría junto a ella. Arnold suspiró y también se quedó dormido. Hola, hola, amigos. Si estás aquí es porque quieres ser mi mejor amigo. Este es el nombre que le he dado a las bellas almas que aman los spoilers y que se convierten en miembros de este canal. Las membresías
Solo una suscripción mensual que puedes activar con un clic y cancelar cuando quieras. Aunque amaría que seas mi mejor amix por mucho, mucho tiempo. Con tu suscripción disfrutarás de contenido exclusivo que hará que te sientas más cerca que nunca de los personajes e historias que amas. Con contenido descargable con lo que podrás personalizar tu celular, computadora o tablet. Videos solo para miembros y acceso anticipado a los videos si es que ya no puedes esperar más para la siguiente parte de alguna historia. Además de personalizar tu imagen en el canal, pues tendrás al lado de tu nombre de YouTube una insignia especial para que resaltes de entre todos. Y en el chat y en los comentarios podrás expresarte de una manera muy cool con stickers especiales. Si quieres leer los detalles, dale clic en donde dice unirse y te aparecerá toda la información. Muchas gracias por tu apoyo.